Ok, entonces, ahora vamos a regresar aquí a nuestro portal de Azure, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, tenemos que crear un clúster de Kubernetes para poder trabajar. Y recuerden, aquí tenemos la guía y vamos a revisar qué es lo que vamos a hacer. De hecho, justamente la guía nos indica en la primera sección los prerequisitos o lo que necesitamos. Los prerequisitos simplemente hacen referencia a que posiblemente estamos utilizando eh, nuestro eh, ambiente con laboratorio. En este caso, creamos nuestro propio laboratorio. No estamos utilizando los laboratorios que asignan a un momento o que Microsoft crea para entrenamientos como este. Aquí estamos creando todo por nuestra cuenta y simplemente para que vean cómo se va a navegar dentro de la guía de entrenamiento, en este caso de laboratorio. Es, en todas estas secciones pueden presionar sobre la barra de la sección y justamente les va a ir indicando qué es lo que vamos a hacer en este sentido. Entonces, vamos a utilizar, como les mencionaba, mucho la línea de comando, ¿no? El día de hoy con esto. Entonces, hay dos alternativas. Una opción, como sugiere aquí la guía, es poder utilizar el Cloud Shell. De hecho, voy a abrir nuevamente el Cloud Shell aquí. Voy a seleccionar Cloud Shell. Esta es una opción dentro del portal de Azure. Y para que sea como más cómoda la vista, de poder utilizar el Cloud Shell, lo voy a abrir aquí en pantalla completa, presionando este botón, Open New Session, clic. Se va a abrir justamente aquí una nueva ventana, un nuevo tab en el navegador para vista completa de Cloud Shell. Voy a cerrar esta que tengo aquí. Esa es una opción, como lo maneja la guía, trabajar sobre esto. Y la misma guía también nos indica justamente que en esta sección, pensando en que tuviéramos un usuario de laboratorio asignado por Microsoft, se tienen que hacer estas actividades para tener el service principal. En este caso no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer así. Eh, Vamos a irnos, ya que no estamos utilizando la guía, los recursos de laboratorio que asigna Microsoft. Y aquí menciona, pensando en que es la primera vez que utilizan su Cloud Shell, no sé si es el caso de alguno de ustedes. Por favor, aquí me confirman y los escucho o por el chat de Teams. Si nunca han utilizado en la suscripción de Azure que están trabajando, si nunca han utilizado el Cloud Shell, va a aparecer una pantalla similar a esta, ¿no? Donde les da la bienvenida al Cloud Shell y les indica que tienen que configurar el Cloud Shell para poderlo utilizar, ¿no? De hecho, si fuera la primera vez que utilizan el Cloud Shell, seleccionen, en este caso vamos a utilizarlo todo tipo batch, seleccionarían esta opción que dice batch. ¿Sí? Y aquí sugiere la opción avanzado para hacer una configuración del Cloud Shell. Si ustedes tienen permisos suficientes dentro de la suscripción de Azure que están utilizando o que están trabajando, pueden presionar directamente el botón que aparece aquí que dice Create Storage y de manera automática crearía un storage asignado al Cloud Shell y un archivo que va a guardar toda la línea de comando que se va a ir ejecutando dentro del Cloud Shell. Eso lo hace de manera automática presionando este botón, pero si tienen permisos, digamos, restringidos o solamente para trabajar en ciertos eh, resource group, presionan esta opción que es avanzado. Esta opción avanzado lo que va a aparecer es una pantalla similar a esta y tienen que especificar en qué suscripción, en qué resource group, en qué región, el nombre de la cuenta de storage tiene que ser única, recuerden, un nombre único de cuenta de storage, todo en minúsculas, y un nombre de archivo también de preferencia, puede ser similar al nombre de la cuenta de storage y todo en minúsculas. Cualquiera de las dos opciones funcionan y presionen en la opción crear storage. En este punto Omar, ya estaríamos viendo la pantalla del closure. Sí, qué pena te interrumpo. Solamente para aclarar, todos son dueños de la suscripción porque están trabajando con la suscripción de MSDN, o sea que no deberían de tener problema. exacto. Pueden presionar, de hecho, directamente aquí la opción Create Storage, ¿no? De manera eh, automática crearía todo para provisionar el servicio de Closure. Entonces, esa es una alternativa. De hecho, la guía hace referencia a trabajar todo en el Cloud Shell.
Otra alternativa justamente es, y lo voy a dejar aquí en pantalla, porque al final, más adelante, ya también vamos a crear nuestro, o vamos no a crear, sino accesar, ya después de haber creado nuestro servicio de Kubernetes, vamos a tener que accesar el dashboard de Kubernetes. Y para accesar el dashboard de Kubernetes, de hecho, se tiene que hacer aquí principalmente en la consola. Les voy a explicar más adelante por qué se tiene que hacer en la consola. Pero entonces, en ese caso, aunque la guía hace referencia justamente a ejecutar todo esto dentro del Cloud Shell, digo, vamos a interactuar entre el Cloud Shell y la consola de Windows, ¿no? En este caso. Entonces, para interactuar con la consola de Windows, tenemos que conectarnos a ZLogin. Vamos a hacer un ZLogin. En el Cloud Shell no es necesario, ya que se firma directamente con la sesión que tiene, ya de la misma navegador o el acceso al portal de Azure. Aquí sí lo vamos a hacer. De hecho, vamos a hacerlo en conjunto. Lo voy a conectar. De hecho, ahí se firma de manera automática. Ya estaba dentro de la sesión y aparece allí en pantalla, ¿no? Entonces, listo. Ok, ahí ya hice mi ZLogin. Y justo lo que vamos a hacer, de hecho, aquí está la aplicación. El día de ayer, recuerdan, la aplicación que utilizamos, se podía haber pensado que era una aplicación más, digamos, era una aplicación pequeña, pero como en un solo código de aplicación tenía toda la funcionalidad que era el front-end de la aplicación, los servicios de conexión a la base de datos, el servicio que almacenaba justamente las notas que escribíamos en la aplicación a la base de datos, digamos, era un pequeño monolítico, ¿no? Vamos a pensarlo así, de hecho, fue el equivalente a trabajar como un tipo monolítico, donde solamente creamos un solo contenedor, donde, aunque era una aplicación muy pequeña, pues en un solo contenedor teníamos todo lo que la aplicación de manera funcional requería, pero ahora, el día de hoy, para este ejercicio, vamos a trabajar con una aplicación que tiene diferentes componentes, que es más real o que puede ser más el concepto de trabajar una aplicación tipo microservicios, donde vamos a tener, de hecho, dos microservicios, aunque en pantalla se ven tres servicios ahí. De hecho, uno de los servicios es el servicio de base de datos, que es Mongo. Ayer utilizamos de igual forma Mongo. Ajá. Hoy lo vamos a utilizar de una forma diferente también para que lo puedan conocer y lo puedan ver. Pero en términos de aplicación, ¿sí? Tenemos dos como microservicios. Un microservicio o una aplicación que es el frontend, que también de igual forma está basado en Node.js. Y tenemos también otro microservicio que va a ser el API. Entonces, a diferencia de la aplicación que utilizamos el día de ayer, que en un solo módulo de aplicación hacía todo, aquí estamos separando, como separando esa funcionalidad que es el frontend o la aplicación web y todo lo que en algún momento un API o un backend de aplicación interactúa con este frontend para poder hacer interacción o transacciones o guardar información o consultar información a la base de datos. Entonces, con esto ya empezamos a aplicar el concepto de ir descomponiendo la aplicación en componentes, que al final eso va a ser como lo más conveniente pensando en aprovechar las ventajas, digamos, de agilidad y despliegue, continuous integration, continuous deployment, ya en un ambiente pensando en Kubernetes basado en aplicaciones con microservicios. Entonces, este es el tipo de aplicación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Estamos arrancando el punto 2, que está aquí perdón, en pantalla. Entonces nos dice que hay hacer un despliegue del clúster de Kubernetes, ¿no? Hay diferentes formas de hacer un despliegue del clúster de Kubernetes. Voy a cambiarme aquí al Cloud Shell. De hecho, menciona que en el Cloud Shell vamos a ejecutar este comando. De hecho, los comandos en este caso, indíquenme si es necesario que los copie ahí en Teams o
simplemente también los pueden copiar ustedes de aquí de la guía, ¿no? Lo pueden ir siguiendo. Menciona aquí, voy a hacer una pequeña pausa. Jonathan menciona que si no importa si el storage que crearon para el Cloud Shell se crea en otro resource group. No, en realidad no importa, ya que mencionábamos que como ustedes, Diego nos mencionó que ustedes son dueños de su propia suscripción, entonces en realidad, si se crea en otro resource group, nada más tenga lo identificado que es el storage. En ese resource group se va a almacenar el storage del Cloud Shell, ¿no? En ese sentido. Si lo llegan a borrar, simplemente lo que llega a pasar es que el Cloud Shell es como si no existiera, nunca se hubiera inicializado y tienen que volver a crear uno en ese aspecto, pero no hay ningún problema. Entonces, vamos a ejecutar esta línea de comando que simplemente lo que nos indica. A ver, perdón, claro, vamos a abrir otra vez nuestras notas, vamos a irlo ajustando, justamente lo que nos va pidiendo la guía. Y vamos viendo cómo es la línea de comando. De hecho, aquí la versión le vamos a indicar que sea perdón, la región, perdón, aquí que nos está indicando es US. Y vamos a ejecutar ahora esta línea de comando. Ahí simplemente lo que cambié es, especifiqué de qué región. Digo, esto es importante ya que pudiera pasar, no es tan común, pero podría llegar a pasar que si necesitan el clúster de Kubernetes en una región en específico, pero normalmente el despliegue de la actualización de la versión de Kubernetes para las diferentes regiones de Azure, pues siempre son iguales, ¿no? Siempre se trata de mantener las diferentes versiones del engine como clúster. Pero pudiera llegar a pasar que por alguna razón, digo, no sé, a lo mejor detectan algún problema, tal vez de alguna versión en específico en una región, entonces su despliegue, o, o todavía no se despliega, tal vez por, no sé, algún tema técnico, otra razón, no se despliega, digamos, la versión de Kubernetes que requieren en una región en específico, entonces eso nada más hay que considerarlo, ¿no? Puede llegar a pasar, no es común, pero podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, esto simplemente lo que hizo es guardó en una variable de sesión, en la versión del clúster de Kubernetes. De hecho, la versión que guarda es la versión por defecto, lo vamos a ver en un momento, pero aquí vamos a tener esa versión. Después nos indica crear resource group. No voy a crear un resource group. Aquí la guía nos indica crear un resource group. No lo voy a hacer ya que ya estamos trabajando en un resource group. Ya lo tenemos, que es este resource group, AKS Workshop. O ustedes pueden, si así gustan, crear un resource group separado para poder desplegar ahí el clúster de Kubernetes, pero yo voy a reutilizar el mismo resource group que venimos trabajando, ya que al final, ya que terminemos el entrenamiento, les puede facilitar la forma de destruir todo en un solo paso, borrando el resource group de manera general, ¿no? Entonces, no voy a crear uno, voy a reutilizar el que tengo. Y aquí menciona la guía que hay diferentes formas de crear el clúster de Kubernetes. De hecho, por defecto, aquí justamente el clúster de Kubernetes por defecto, al momento de ejecutarlo vía la línea de comando, se crea al utilizar AZAKS create, este comando. Si no especifican, se crea de manera estándar o por defecto lo que es con instancia o un tamaño de tipo estándar DS2P2. Entonces, vamos a ver diferentes opciones de cómo sobre la línea de comando se crea este servicio de Kubernetes. Entonces, esta es una opción. Esta es una opción donde previamente hay que tener como parte de los parámetros crear un service principal. Esto, pensando en, dependiendo cómo estén trabajando su administración de Azure, de hecho, si tienen permiso o no, digo, el equipo de operaciones o ya en el ambiente productivo, pensando en un despliegue más automatizado, utilizando prácticas de infraestructura como código, en este sentido, lo ideal sería que primero crearan el service principal, tener el application ID
y el secret, o el password del application ID, y en un pipeline poder justamente vía la línea de comando en un template de ARM o también con Terraform, otra alternativa, ejecutar justamente la creación del clúster. En este caso, esta creación del clúster reutiliza o aprovecha justamente las credenciales del service principal, indica que el clúster va a tener balanceo, servicio de balanceo, va a generar llaves de acceso para poder conectarse vía SSH. Aquí habla de la versión del clúster que se va a conectar. Si pueden especificar qué versión en particular quieren del clúster o como con este comando, como ejecutamos, se trae la última versión, digamos, o la versión estándar sugerida, en qué región y el nombre del clúster, ¿no? Y específicamente en qué resource group. Esta es una alternativa. Otra alternativa para poder crear el clúster, justamente puede ser tan sencillo como esto, y esto lo que hace de manera automática. Él no toma la región del Resource Group. ¿Ustedes la definen, esta región? No, sí, esa. O sea, yo puedo cambiarle la región del... sí, exacto. Tú, de hecho, podrías tener tu resource group, exacto. La pregunta es, ¿puedo cambiar la región del clúster versus la región que tiene el resource group definida? Sí. Puedes justamente tener el resource group en East US y crear tu clúster en West US, por ejemplo, ¿no? Okay. Ahora, se sugiere que justamente el resource group, digamos, el resource group donde definiste la región que vas a trabajar, de preferencia todos los servicios los mantengas también en la misma región. Digo, esto es un tema, puede pasar que también creaste un resource group en, no sé, East US, pero justamente uno de los servicios que quieres utilizar en tu ambiente no está en East US y está en otra región. Digo, no pasa nada, podrías crearlo, pero eso no es ningún problema. Ok. Ok, bueno, otra alternativa es tan simple como esto, no pasarle de la service principal a la creación de la línea de comando y simplemente nada más especificar el nombre del clúster, en qué resource group se trabaja, qué versión del clúster y que nos genere las llaves de acceso justamente para conectarse vía SSH en este sentido, ¿no? Una opción como más atractiva, principalmente o que pudiera ser más realista para un ambiente productivo, es que al clúster lo puedan crear con capacidades de elasticidad o de crecimiento automatizado. ¿Cómo pueden hacer esto? Vamos a dar clic en esta sección. De hecho, esta línea de comando lo que nos indica es adicional a utilizar service principal y valores que ya habíamos platicado. Aparece esta sección, o estos, de hecho, son estos 4 parámetros. Estos son los 4 parámetros importantes adicionales a poderle configurar o indicarle. Uno, tenemos que activarle a la creación del clúster lo que es la capacidad, ejemplo de lo que tienen las máquinas virtuales como scale set. Entonces, el parámetro es bien set tipo, entonces se activa scale set para las máquinas virtuales o el ambiente que soporta el clúster, los nodos del clúster. Se activa o se indica que quieren autoescalación del clúster, que es este parámetro. Y estos son unos parámetros muy importantes que son de qué tamaño mínimo quieres tu clúster en términos de la elasticidad que quiera tener, o sea, un tamaño mínimo de cantidad de nodos. En este caso sería mínimo un nodo, máximo 3 nodos. De hecho, este sería un nodo como no necesariamente productivo en su ambiente productivo, en la creación con esta configuración, sino tal vez sea uno de tipo QA, que en algún momento puedes decir, bueno, lo quiero siempre tener en uno, para unas pruebas, pero cuando haga pruebas de carga en este clúster de manera automática, digamos, va a crecer, ¿no? Hasta una capacidad máxima que puede ser ya como el mínimo requerido para 3 nodos en ambiente productivo, ¿no? Para ver, digamos, cómo se desempeña la aplicación, ya con un ambiente como más real o cercano a la realidad en ambiente productivo. Entonces, esta es otra alternativa. Y justamente también podrían no especificarle, ¿no? Esto es muy bueno en términos de limitar el crecimiento del clúster, pero otra alternativa en algún momento también es similar, pero no utilizando service principal, ¿no? Crearlo así. Entonces, para crear nuestro clúster, digo, se puede hacer vía la línea de comando.
Vamos a hacerlo también en el portal de Azure para que vean muchos de estos parámetros los van a ver reflejados aquí en el portal de Azure. Y vamos a crear nuestro clúster en este punto, ¿no? Entonces va a ser